Muy buenos días, comunidad educativa Liceo FESAN. Mi nombre es Javier Anaya, maestrando del programa de educación inclusiva e intercultural de la Universidad del Bosque. Y el día de hoy vengo a compartirles una serie de herramientas vinculadas con la neuroeducación y los procesos de lectura, escritura y oralidad. Lo primero que todo es que debemos saber qué es la neuroeducación. La neuroeducación no es nada más ni nada menos que todos los conocimientos del cerebro enmarcados en los procesos de aprendizaje y enseñanza. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el papel del lenguaje oral en el aprendizaje de la lectura y la escritura? Pues es muy sencillo. El lenguaje oral depende casi exclusivamente de los mecanismos auditivos, ¿listo? Mientras que la lectura depende de la visión y la audición de dos canales, tanto del auditivo como del visual. Aunque claro, en las personas ciegas está también el tacto, a eso hay que tenerlo ahí en cuidado. En la práctica, la alfabetización crea una nueva puerta de entrada visual hacia los circuitos del lenguaje. Es decir, que las letras, los procesos de conexión entre las letras, crean nuevos canales y nuevas posibilidades en el lenguaje. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se relaciona la lectura, la escritura y la oralidad? Bueno, primero que todo, leer significa activar un amplio arco cognitivo, es decir, abrir grandes posibilidades para el proceso de aprendizaje. Estos van a involucrar, por ejemplo, la curiosidad, la atención, el aprendizaje, la memoria, las emociones, la conciencia y, por supuesto, el conocimiento. Me atrevo a decir que desde los estudios de la neuroeducación, la lectura es una de las habilidades que más potencializa el cerebro. ¿Listo? Bueno, lo segundo que todo es que al abrir esas posibilidades, vamos a ver de manera concreta cómo se hacen desde el conocimiento del cerebro. ¿Listo? Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el modelo de un cerebro. Eh, la aparición de la lectura fue posible debido a la existencia previa de los sustratos neuronales del lenguaje, que se dicen en los estudios actuales que están involucrados en el lóbulo frontal, pero también involucran a todo el cerebro, como por ejemplo, ¿cuál? La mayoría de las personas se localiza, ubica estos conocimientos de la lectura, del lenguaje, en el hemisferio izquierdo. Por muchos años se creyó que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho funcionaban de manera separada. No obstante, se sabe que en la actualidad realmente que los dos hemisferios funcionan casi que al mismo tiempo. No obstante, cuando hablamos del lenguaje, es cierto que el hemisferio izquierdo sí trabaja más que el derecho. Es decir, aunque sabemos que el hemisferio derecho también participa en cuestiones lingüísticas, como en el caso de la prosodia, es decir, la melodía de las frases o la interpretación de las metáforas inferenciales, es cierto que grandes de las actividades que tiene en el lenguaje ocurren en el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa además de eso? Vamos a ver que están involucradas otras áreas más adelante que van a ser las áreas de Wernicke y las de Broca, pero eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Listo? Bueno, según la neuroeducación, ¿cuáles son las etapas de la lectura? Bueno, vamos a ver que son tres etapas de la lectura. La primera que tiene que estar relacionada con las imágenes, la segunda que está involucrada con la fonología y la tercera que está con la ortografía, que está vinculada a la ortografía. La primera, cuando nos referimos a la etapa de las imágenes, es cuando el cerebro del niño fotografía las palabras y se ve y va adaptando esas imágenes de las letras y del abecedario. ¿Listo? Entonces, el niño capta la imagen de la A y la hace en su cerebro. Ese es el primer proceso, ¿listo? Ese es el primer proceso. El segundo proceso tiene que ver con lo fonológico, es decir, con la forma en que suenan las palabras. Entonces, el cerebro empieza a convertir las letras en sonidos. Una auténtica revolución cerebral ha de darse para que el niño que note esa relación entre el sonido y la palabra. Los estudios han demostrado que el descubrimiento de los fonemas requiere la enseñanza explícita del código alfabético. Es decir, que estudios actuales verifican lo que hace mucho tiempo se creía, pero que no se podía ratificar. Y es que efectivamente los sonidos sí están relacionados con el campo visual. Eso es muy importante para que lo sepan.
Y la tercera etapa tiene que ver con la ortografía. Es decir, cuando el niño es capaz de reconocer las palabras de forma rápida y precisa. Con la práctica, nuestro cerebro seguirá prestando atención es a las letras, aunque lo hará de forma distintiva. Nuestro sistema visual procesará todas las letras simultáneamente y en paralelo para que con ello podamos realmente adquirir tanto la imagen, el fonema y la regla para hacerlo. ¿Listo? Bueno, en el siguiente punto vamos a hablar de algunas conclusiones de manera muy general. ¿Listo? La primera es que aprender a leer conlleva un largo proceso de análisis que va de la letra a la sílaba y de esta a la palabra y esta a su significado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va? La letra, la sílaba, la palabra y el significado de la palabra. ¿Listo? Entonces, esa es la primera conclusión. Y por eso, gracias a esta combinación de la letra, la palabra, las combinaciones y el significado, es que podemos atender a un proceso comprensivo. ¿Listo? El segundo tiene que ver con las actividades del cerebro. ¿Listo? ¿Con cuáles son esas regiones del cerebro que constituyen o que están relacionadas con el proceso de la lectura? ¿Cuáles son? Bueno, primero que todo, el área visual de formación de las palabras, es decir, la construcción de las palabras, tienen que ver con la zona de Wernicke, que es una zona que está casi que al interior del lóbulo frontal y, bueno, esta zona de Wernicke es muy importante porque tienen que ver con el campo de lo semántico. ¿Qué es el campo de lo semántico? Como ya lo dije, en palabras más sencillas, tiene que ver con el campo del significado, de lo que es la palabra, ¿listo? De lo que es el sonido, de lo que es la letra, ¿vale? Y el siguiente, pues digamos que es una zona que se estudió muy ampliamente en la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la zona de Broca, ¿listo? Y la zona de Broca, aunque está casi que en el interior del cerebro, es muy importante para la construcción del lenguaje. Es más, en algunos estudios de la Segunda Guerra Mundial se veía que algunos soldados que tenían algunas afectaciones en la zona de Broca perdían las capacidades y las habilidades del lenguaje. Entonces encontraban soldados que no podían hablar, no podían articular el sonido y mucho menos podían volver a aprender formas de expresión del sonido o comprensión de la comunicación verbal. ¿Listo? La tercera es que la lectura cambia físicamente el cerebro y modifica significativamente el lenguaje. Esto quiere decir que efectivamente que quien lee más sí tiene más habilidades cognitivas y por lo tanto su cerebro cambia y es plásticamente más hábil, es más inteligente. Entonces, un cerebro que lee más es un cerebro más inteligente y más plástico. ¿Listo? Esta conclusión es muy, muy importante. La cuarta tiene que ver con el juego que se produce, la entrada lenta y el mundo de los abstractos, es decir, las ideas y los conceptos que conducen de lleno al aprendizaje de la lectura. Es decir, que efectivamente, entre más se lea, entre más habilidad haya, va a haber más plasticidad y esta va a permitir realmente un aprendizaje más presto a la lectura. Entonces, entre más leemos, más habilidad tenemos, más plasticidad tiene el cerebro y asimismo se potencializa aún más la lectura. Entonces, entre yo más leo, más aprendo y pues más aprendo, puedo aprender más leyendo. Eso también es algo muy clave y es algo que también parece ser que está muy conectado con las matemáticas. De una otra forma, así también funciona un poco esa habilidad lógico-matemática. La quinta y la última conclusión que podemos llegar es que leer tiene muchos beneficios, pero como tiene también muchos beneficios para la plasticidad cerebral, requiere casi que una atención completa. ¿Listo? Podemos ver esto en habilidades de estudio de los japoneses, por ejemplo, que es de esas culturas pues más enfáticas en realizar una tarea concreta. Es decir, si se está leyendo, se está leyendo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque podemos hacer otras tareas como escuchar música, como prestar atención en otras partes,
la lectura sí le va a exigir a nuestro cerebro mucha, pero mucha atención. Es por eso que académicos japoneses eh, enfocan tiempos de lectura de 1 hora o 30 minutos de lleno. Es decir, si estamos leyendo y eso tiene que ver con una cultura de habilidades y prácticas del estudio, que pues obviamente son muy diferentes a lo que en Occidente se tiene y a la que aquí en Colombia se tiene. Entonces, sí debemos mejorar en esas prácticas de lleno y de concentración en la lectura. No siendo más, de manera muy breve, creo que podemos entender eh, cómo se conecta los estudios del cerebro con los estudios del lenguaje y cómo estos nos permiten afianzar algunos conocimientos o algunas prácticas mejor de lo que es la escritura, la lectura y la oralidad. No siendo más, muchísimas gracias. De antemano les deseo muchos éxitos a toda la comunidad educativa del Liceo y hasta luego, hasta una próxima ocasión.